¿Cómo están, amigos? Soy Reinaldo Serra, les doy la bienvenida a esta nueva edición de Tema de Fondo. Vamos a tratar varios temas importantes esta noche. Sin duda, uno de los asuntos que también nos ha tenido a todos preocupados, particularmente a los padres de familia, ¿no? Los que tenemos niños pequeños, pero no somos los únicos, que deberíamos estar atentos ante este rebrote, brote en realidad focalizado de esta enfermedad que ataca en realidad a todos, pero particularmente resulta muy dañino, muy amenazador con los más pequeños y con las personas adultas. Nos referimos a la difteria, ¿no? Pero ya nuestras autoridades, el Ministerio de Salud, se han encargado de dejar en claro que se trata de un brote focalizado, es decir, no es una situación de emergencia nacional. Y esto es importante de todas maneras que tengamos en cuenta para que no se genere un pánico ni mayor alarma entre la población. Incluso se sabe que se han tomado medidas ya con los casos identificados, ¿no? Focalizados, y que se han distribuido, por ejemplo, en lo que refiere a la niña que todos conocimos, que lamentablemente tuvo un desenlace que no hubiéramos deseado. Bueno, en la zona cercana a la vivienda de esta familia se vacunaron hasta 7.000 personas, ¿no? Se trata de un brote focalizado, no necesariamente una situación de emergencia nacional, y por eso, además, el Ministerio de Salud puso en estos días de la semana, hoy mismo y ayer, una campaña nacional de vacunación en donde en 5.000 puntos distintos de todo el país se ha vacunado no solamente sobre la difteria, también otros asuntos importantes como el tétano, la tuberculosis, ¿verdad? El polio, la neumonía, la sarampión, bueno, y entre otros también la difteria, ¿no? El asunto aquí es que podamos confiar en las cosas que nos están diciendo desde el Ministerio de Salud. Lamentablemente, la gestión frente a la pandemia del coronavirus ha dejado un sinsabor tal en el que la desconfianza es muy grande, ¿no? Entonces, podemos confiar en estas precisiones que nos da el MINSA, el Ministerio de Salud, respecto a un brote focalizado y no una situación de alerta o de emergencia nacional. Bueno, es algo que nosotros debemos demandar de parte de nuestras autoridades esta determinación, ¿no? Ahora, ciertamente esta campaña nacional de vacunación se produjo a raíz de que se ha generado una brecha de vacunación a raíz de la pandemia, ¿no? Muchas cosas se han suspendido, muchas atenciones se han suspendido, y esto es algo que también hemos conversado aquí en Tema de Fondo, Incluso el doctor Marco Almerí, especialista en gestión de salud pública, nos decía, entre otras cosas, que la segunda ola que podría haber de casos de fallecidos en nuestro país no sería precisamente o únicamente casos de coronavirus, sino de otras enfermedades crónicas también que se están descuidando, que se están desatendiendo y que lamentablemente van a generar desenlaces no deseados. Así que, bueno, esperemos que esta brecha de vacunación rápidamente sea recortada, pueda la gente empezar a vacunarse, a vacunar a sus más pequeños, cumplir con estas normas establecidas, estos protocolos que ya se encuentran establecidos. Lo que sí nos ha llamado mucho la atención es que estas campañas se reduzcan a 2 días, ¿no? A 2 fines de semana, cuando lo que se supone que queremos evitar es la conglomeración de personas, ¿por qué no por todo un mes de pronto, por todo el mes de noviembre, por ejemplo, en horario corrido desde la mañana muy temprano hasta por la tarde o por la noche incluso, se pueda atender a la gente en los parques, en zonas despejadas donde puedan hacerse las colas, las filas, manteniendo todas las distancias? Bueno, lo que sí llama la atención es que se reduzca a 2 días, un día para personas mayores, otro para los menores, y lo único que se ha generado en estos momentos ha sido conglomeración de personas, que es lo que todos queremos evitar. Eso es lo que nos hace pensar de una manera muy suspicaz, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende entonces? La peliculina, las cámaras de televisión, aquí está el gobierno vacunando, atendiendo, o lo que queremos realmente es llegar a la gente, prevenir de enfermedades que después tengamos que lamentar. Hagámoslo pues de una manera mucho más seria y no vamos a reducir esto a una campaña de 2 días de fines de semana que lo único que ha generado es ver a las personas abarrotadas.
¿no? Esto se puede extender por 2 semanas, por 3 semanas, por lo que sea necesario y en turnos ampliados para evitar que se reúnan la gente del modo que se ha hecho. Bueno, esto entre otros asuntos importantes también. Sin duda, las expectativas ahora están puestas en lo que va a pasar mañana en el Congreso de la República. Se necesitan 87 votos para que finalmente la vacancia que se ha presentado contra el presidente Vizcarra por segunda vez en lo que va de estos meses y de su gestión, bueno, pueda tener luz verde. Es posible, es viable. Para nosotros hasta hace una semana o unos días pensábamos que ya esto parecía, ¿no?, que se había caído. Pero sin duda hay aspectos que evidencian, que comprometen cada vez más al presidente y de la última información que se tiene es bastante viable entonces es que estos 87 votos incluso se puedan conseguir. Bueno, es realmente incierto. ¿Qué les parece? Vamos a tratar sobre esto además, vamos a tener a los analistas políticos Julio Chiapa y también a Víctor Hugo Quijada para conversar y ver qué posibilidades se pueden presentar mañana. Pero antes, ¿qué les parece si vemos el informe de nuestra compañera Joana Hualpa? Vamos con eso. ¿Será posible o no la prosperidad de la moción de vacancia presidencial? Es un tema que tiene por segunda vez bajo suspenso al país, pues se necesitan 87 votos para decirle adiós al presidente Martín Vizcarra, y aún hay bancadas que están evaluando su posición. Para el analista político Víctor García Toma, el destino de la vacancia es muy poco probable, por más que se hayan logrado los 60 votos para su admisión. Si la decisión tuviera que tomarse hoy día, creo que no se alcanzarían los 87 votos. Considera que tendría que suceder una denuncia aún más comprometedora, como para que las bancadas, en especial las que están en contra de la vacancia, cambien de opinión. El derrumbamiento, digamos, de la imagen moral del presidente ya tendría que ser absoluta, ¿no? Lo mismo piensa el analista José Tello. Es un proceso de control político, no hay algo claro, cierto, ni a favor ni en contra. Señaló que en la coyuntura política peruana los cambios son abruptos y los acuerdos se realizan mediante consensos. Hay momentos en los cuales pueden haber infinidad de pruebas y simplemente en el Parlamento por propia voluntad, y si no va porque hay consensos políticos, porque no hay. La ratificación de la fecha del debate de la moción de vacancia para este lunes 9 de noviembre fue aclarada por el Congreso, luego que el jefe de Estado solicitara adelantarla para este viernes. Al respecto, para Víctor García Toma, el Parlamento actuó de acuerdo a sus competencias. El acto de impotencia, de prepotencia, de pensar que puede disponer sobre otro poder del Estado, ¿no? Agregó que la conducta del mandatario es lo que genera la inestabilidad del país, pues resaltó que fue en su gobierno que se impulsó la lucha contra la corrupción. Bueno, además, estas últimas evidencias que incluso comprometen también al exministro José Manuel Hernández, ¿no?, cuyo teléfono celulares y los audios que de alguna manera revelarían que hubo comunicación entre el presidente Vizcarra, el ex titular del despacho de Agricultura y también Antonio Camayo, pues esto estaría ya puesto en evidencias, ¿no?, en evidencia. Esto sin duda agrava la situación del presidente Vizcarra. Voy a presentarles entonces, como ya le había anunciado, a nuestros invitados, pero antes quiero recordarles que en la segunda parte del programa seguimos hablando con los precandidatos presidenciales. Precandidatos porque todavía necesitan ser ratificados, ¿verdad?, en el Congreso, en las elecciones internas que se van a producir. Nosotros hemos estado dando prioridad, vamos a decir, a las listas únicas para hablar con los candidatos, ¿verdad?, y esperar que donde hayan más una, dos, tres listas, de pronto sepamos quiénes van finalmente a representar a la agrupación política. Nosotros vamos a estar esta noche con Francisco Díez-Canseco Tábara de Perú Nación. Aquí en tema de fondo, programa por supuesto que llega gracias a la cortesía y la gentileza de Vez Cable, llegando así de pronto a más peruanos. Vamos a conversar entonces sobre la vacancia que finalmente mañana está en manos del Congreso. Se necesitan 87 votos para que tenga luz verde y proceda esta vacancia. ¿Qué le esperaría al Perú de proceder la vacancia? Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados, los analistas políticos Julio Chiapa y Víctor Hugo Quijada. Buenas noches, gracias por este enlace con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Reinaldo. Un saludo al panelista y también a tu persona.
Muchas gracias. Buenas noches también, Víctor. Buenas noches. Bueno, hasta hace una semana parecía que esto de la vacancia se había caído, ¿no? Incluso se dijo, bueno, parecía que se postergaba la discusión de admitir o no, al final se adelantó. Bueno, el presidente también pidió que se adelante la discusión. Finalmente, mañana lunes se va a realizar, y ahora, después de transcurridos estos días, y las nuevas evidencias que al parecer comprometen mucho más al presidente, Vizcarra ha hecho que reviva la posibilidad de que mañana sea vacado. ¿Cuál es el parecer que tienen ustedes al respecto? Bueno, yo creo que empezaré, pero yo creo de que ahorita el escenario es de bastante incertidumbre. Creo que va a depender de los programas dominicales, qué tipo de información se va a dilucidar. Hace unos días algún congresista mencionó que había información muy contundente, como videos, 4 videos, y también hace un momento el congresista Vega dijo y estaba confiado de que tenían los 87 votos. Sin embargo, más allá de las denuncias periodísticas, y si es que el presidente llega a sobrevivir a esta ola o este ataque mediático de los programas del domingo, creo que se le está tratando de... No hay una justificación de quererlo vacar, porque son sobre hechos no corroborados, porque hay aspirantes a colaboradores eficaces, y que es un tema penal, lo están trasladando al tema político, y peor aún cuando la Fiscalía no ha definido quién es el competente. No hay un conflicto de competencia de quién debe investigar al presidente, ¿no? No se sabe si es el juzgado de la Fiscalía Anticorrupción, o es el equipo especial Lavajato, o es la Fiscalía de la Nación finalmente, por el cargo que tiene el presidente, quien lo debe investigar, ¿no? Y fuera del aspecto legal constitucional, porque este es un juicio político, creo que tampoco hay legitimidad para que lo pueda vacar el presidente, porque según al menos las encuestas, más del 90% de la población estaría en contra, ¿no? De acuerdo, don Julio. Bueno, este es como la batalla electoral en Estados Unidos, ¿no? Trump no se va, sino que ha aumentado 7 millones de votos, aun cuando pierdan de Biden, ha aumentado en 7 millones los ingenuos que lo siguen, a pesar de la política tan terrible que ha seguido en varios aspectos. Y esto se debe a que la adhesión a un presidente en un momento de crisis es justamente uno de los capitales más importantes que pueden tener gente corrupta o gente inepta o gente que ha cometido errores como por ejemplo los que cometió el señor Trump. La analogía vale para el Perú porque expresa muy claramente cómo ante la crisis el miedo al vacío, el miedo que además tiene bases racionales en la crisis constitucional que se crearía, hace que la gente siga adhiriendo a un presidente que es como una pachamanca quemada, ¿no? Cuando una pachamanca se quema, ¿qué es lo que hace uno? Retira los camotes, retira las papas y se resigna a comer lo que ha quedado de carne, ¿no? Y efectivamente creo que estamos ante una situación muy grave, muy grave. Yo, como es público y notorio, siempre como analista he tratado de ser muy ponderado respecto al gobierno, de darle siempre la oportunidad a la duda, pero estoy más convencido que nunca que estamos ante una situación que es probablemente definitoria y final. Y lo digo no por lo que vaya a decir la prensa solo el domingo, que creo que también no hay que olvidar que Pedro Pablo Kuczynski cayó después de un buen domingo en el cual fue aporreado por los medios de prensa con pruebas fácticas muy importantes. Creo que es porque la situación del presidente Vizcarra es sobre obras concretas y hay testigos que son conocidos no solo porque eran intermediarios de coimas, como es el que lo ha delatado a él ahora, y que dijo que era su amigo, sino que también lo fue en el caso Kuczynski. Si usted lee las investigaciones del Congreso, verá que este caballero, que fue ministro de Agricultura de Kuczynski, tuvo también mucho que ver con robos a mano armada que se han hecho dentro de los proyectos de agua para la agricultura. En todos estos casos, lo más agraviante, lo más cruel, lo más fuerte que hay es por qué se hace esto con las obras públicas. Y es porque no hay pues un control. Porque un presidente regional es un rey, un alcalde en realidad es un rey, no tiene ninguna diferencia con los poderes monárquicos porque no tiene un parlamento que lo controle, solo tiene una asamblea regional que es fácilmente subordinable y que además ha sido convertida en una especie de cámara de provincia, ¿no? Yo creo que en general el sistema político no da. ¿Y debería el presidente irse? Claro que sí, hace rato. O sea, es decir, ya las últimas 2 semanas
son una vergüenza. Lo que está pasando son denuncias que mejor las aclare ante un tribunal y también de paso se ve un proceso en el cual acabe ya su mandato. O sea, vamos a dejar que en los 200 años del Bicentenario el presidente Vizcarra le dé el abrazo al presidente entrante. Seguramente ese presidente entrante va a querer jurar él solo, ¿no? Lamentablemente, muy triste decirlo, porque Vizcarra ha tenido coraje con muchas cosas que son importantes para el país, pero yo no analizo como el doctor Quijada con consideraciones de tipo legal. Yo creo que hay un tema político muy grave de imagen de la presidencia de la República, ¿no? Sí. De acuerdo. Ahora, legalmente, vamos a decir, constitucionalmente es una prerrogativa propia y exclusiva del Congreso de la República. Que la opinión pública esté a favor o no, en su mayoría o no, eso legitima y legitima la decisión que constitucionalmente puede tomar el Congreso. Yo no creo, no sé si el doctor Quijada puede decirlo. Bueno, hay que tener en cuenta que el poder emana del pueblo, ¿no? Eso está establecido en la Constitución y varios tratadistas como Smith, por ejemplo, establecen claramente, ¿no?, de que todas las acciones que realiza el Estado bajo cualquier poder que emana un funcionario o servidor se respalda digamos, tiene una base social, una base popular, ¿no? Y sin embargo, desde el punto de vista constitucional y legal, es prerrogativa del Congreso poderlo vacar, ¿no? Acá el problema, la discusión viene porque este tema de la incapacidad moral permanente, si bien es cierto se ha aplicado 4 veces en la historia del Perú, hay que tener en cuenta que es una cláusula de tipo abierto, es decir, que es juicio y criterio propio del congresista, porque sí coincido con el doctor de la contraparte, ¿no?, que menciona de que aquí hay una situación básicamente de ponderar, ¿no? Hay una situación que se tiene que evaluar, ¿no? Si bien es cierto, es un tema político, yo creo de que no puede, digamos, el Congreso actuar de manera deliberada cuando aún no hay situaciones concretas, pero yo vuelvo a reiterar, esto va a depender de la magnitud de pruebas que se aporten en los programas dominicales y qué tanto sea el escándalo que se arma. Pero más allá de esto, yo creo que hay un trasfondo político, ¿no?, de intereses personales, intereses partidarios, de algunos, posiblemente candidatos, ¿no?, como tenemos las bancadas de Acción Popular, tenemos a UPP, ¿no?, Alianza para el Progreso, que tienen ambiciones, pero esperemos de que si es que ellos, estando dentro de su facultad, lo que me preocupa aquí en el fondo es el tema del manejo de la pandemia, el tema de la crisis económica, me preocupa las elecciones. Entonces, si es que se llegara a dar el escenario de la vacancia presidencial, porque ahorita al día de hoy, no es tan cierto de que el presidente no lo van a vacar. La verdad, yo no podría afirmar por la información que seguramente se va a difundir el domingo. Entonces, va a depender de esto, ¿no? Ahora, yo creo de que aquí se tiene que asegurar, ¿no?, una transición, si es que se llegara a dar la vacancia, de asegurar las elecciones, ver el tema de la pandemia y la crisis económica, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas de hoy, ¿no? O sea, parece que este domingo es mucho más trascendente de lo que suponíamos. Don Julio, yo quiero preguntarle algo particular. Pero un país no se gobierna pues cada domingo. O sea, cambiemos un poco el guión. Empecemos a pensar de otra manera. Yo creo que acá hay una situación sumamente grave, que es que el poder político que representa el presidente de la República y el que representa el Congreso están en confrontación, y acá hay un tema que tiene que ser resuelto. A la larga no sirven las leyes, porque las leyes no están permitiendo resolver esta clase de conflictos. Y ya es necesario producir un cambio, una reforma mucho más profunda de la que se pensó, tanto en la función del Congreso como de la Presidencia de la República, para que haya un verdadero equilibrio que permita la fiscalización y que permita que un presidente de la República, cuando es sospechoso, como en este caso, pueda dejar temporalmente el poder para poderse someter a los tribunales. Eso me parece a mí que es una de las posibles medidas que hay en otros lugares del mundo. Yo creo que eso de que va a haber un caos, el caos peor puede ser el desgaste de aquí hasta el final. Le digo algo que yo no he pensado nunca antes, ¿ah? Ojo, yo estuve de acuerdo y lo dije además en este canal con la censura a Kuczynski. Por supuesto que estuve de acuerdo. Pero hoy día hay un aspecto político que yo lo quiero separar de los argumentos constitucionales, porque la Constitución al final es la que va a prevalecer. Eso es evidente. Pero acá hay un aspecto político.
¿merece Vizcarra terminar su presidencia como presidente del Bicentenario? Yo tengo una gran pregunta escrita en la pared. Yo tengo una gran pregunta escrita en la pared. Segundo, la población tiene la razón cuando lo apoya. Es un presidente que está en un momento de crisis y yo no creo que la población va a salir a las calles a defenderlo con todo lo que se puede conocer y ya se está sabiendo, ¿no? Claro. Además, yo creo que hay que leer bien que no es un apoyo al presidente Vizcarra, es el rechazo a la vacancia, pero no hay que leerlo como el apoyo a Vizcarra porque perfectamente, y muchos lo afirman así, reconocen que la situación de Vizcarra es muy comprometedora, está muy comprometido con la justicia, con situaciones de corrupción, evidencia. Pero las encuestas son muy claras, ¿eh? No hay que engañarse tampoco, las encuestas son muy claras, la gente lo respalda y lo respalda de una manera muy firme. No te olvides que desde el referéndum hasta ahora Vizcarra casi no pierde una encuesta, o sea, sus caídas son muy leves frente a otros presidentes de la República que hicieron más mérito para caer que él. Ahora, ¿el tema cuál es? Hay una fe, pues, un sector de la gente lo considera el salvador del Perú. Él ha logrado crear una sensación de unidad nacional, ahí está su fuerza. La pregunta es, ¿deben los políticos seguir ese curso? ¿Deben someterse a lo que dicen las encuestas? La gran dificultad está que la Constitución, en este caso, nos cierra el camino a una corrección de la situación, que sería que Vizcarra se vaya a su casa o entre en un proceso en el cual él voluntariamente deja el poder, como hizo Kuczynski, para poder permitir que se someta a los tribunales. De acuerdo. Yo lo que creo, lo que pienso, es que la gente lo que no quiere es más confrontación. Y sienten que la vacancia generaría una inestabilidad que podría empeorar las cosas. Pueden tener razón, pueden no tenerla, pero parece que eso es lo que finalmente determina hacia qué posición toman, ¿no? frente a la vacancia. Pongámonos en estos dos escenarios posibles que vamos a conocer en pocas horas además. El presidente Vizcarra es vacado, ¿no? Ese es un escenario. Y el otro escenario, que el presidente continúa. Y entre las cosas que preocupan es un presidente comprometido con la justicia, como parece estar el presidente Vizcarra. ¿Qué garantía podemos tener de elecciones transparentes? En donde el presidente, no estoy hablando de fraude, ¿eh? No estoy acá haciendo sensacionalismo, pero en donde el presidente tenga expresiones que claramente vulneren el principio de neutralidad al cual está obligado. Bueno, estás hablando, no sé, Víctor, adelante, sí. Sí, claro. Yo creo que acá lo que viene el presidente, si es que se llega a quedar, está con muy poca fuerza, ¿no? Está totalmente deslegitimado, muy mediada la imagen, la investidura de la presidencia de la República. Y bueno, simplemente lo que queda es, en verdad, acá yo creo que hay un tema de que la población rechaza la confrontación. Si lo llegan a bancar, creo que pierden las bancadas, las 9 bancadas que están ahí, que posiblemente hacia el futuro capitalicen otros, ¿no? Esta situación, porque esto genera una sensación de hartazgo de la clase política, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que respecto a las elecciones, no es tan cierto de que aquí, digamos, va a haber un fraude. Yo no entiendo por qué lo acusan a él de que tenga que haber un fraude, porque la RENIEC, bueno, el OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, son organismos totalmente autónomos, ¿no? Y que nuestra Constitución establece que hay 4 poderes, ¿no? Y el cuarto poder justamente es el poder electoral, ¿no? Entonces, el poder electoral es autónomo, es constitucional y ellos no tienen ningún tipo de interferencia ni del Ejecutivo ni ningún otro poder, ¿no? Don Julio. Bueno, yo quisiera decir algo que me parece importante. La política tiene una gran dificultad, que es la dificultad constitucional. Pero la política nos manda y nos dice que hay situaciones límite, porque hay un debilitamiento general del sistema. Ojo, el tema acá no es el descontento con Vizcarra, porque ese todavía no se ha generado en la cantidad necesaria. Es la gravedad de la situación del país. La gravedad de que lleguemos así al Bicentenario con unas acusaciones de corrupción que, francamente, hasta el más novel de los abogados o de los observadores, de los periodistas, por lo menos hay una sospecha bastante razonable, ¿no? No nos hagamos acá los juristas implacables cuando en realidad las cosas presentadas, los testigos que han hablado, no tendrían un motivo para atacar a Vizcarra porque están yendo ellos también a la cárcel con los testimonios. Esto tiene además un par de cosas que yo quisiera señalar que son un trasfondo que tiene que ver con la política. Uno es la liberación hoy día del señor Camayo. ¿Quién es el señor Camayo? Socio de los Cuellos Blancos, del que organizaba las fiestas, las reuniones, pero además socio del
líder principal de la UPP, el Robespierre, que desde el lado del extremismo de izquierda está lanzando los ataques contra Vizcarra. Y eso revela una forma posible, probable, de influir en la votación del lunes. Si el lunes la UPP no vota como ha estado votando por la vacancia, o retrocede o deja a su gente en libertad de votar, eso significa que lo de Camayo, esa liberación de Camayo, que delataría a algunos congresistas de ese grupo, sería efectivamente una transacción indebida para poder dar aire a ese sector. Segundo, la otra cosa que me parece fundamental decir es de que, ¿qué debilita más a la democracia? ¿La pérdida de legitimidad? ¿O debilita más a la democracia el hacer una solución transada que permita avanzar hacia adelante? El señor Vizcarra no puede seguir en el poder sin condiciones, pues. O sea, en última instancia, acá tiene que haber un acuerdo político para que el presidente de la República no siga ejerciendo el poder como lo viene haciendo, como si no pasara nada. Por favor, o sea, hay un tema de límite a lo que un mandatario puede hacer. Por ejemplo, el lunes, el señor se presenta, no sale la vacancia y sigue ejerciendo el poder como lo está haciendo. Porque el riesgo acá electoral me parece ridículo, no es cierto. Es digamos, un chisme de redacciones periodísticas y de alguna gente que quiere pues, perjudicar al gobierno de todas maneras. No hay un riesgo electoral, como bien ha dicho el doctor Quijada. O sea, acá hay un sistema que funciona solo. Es como CEDAPAL o el servicio de luz o el de teléfono. Pero de eso no se trata. Un país no puede funcionar de esa manera. Y por lo tanto tiene que haber una transacción, un acuerdo político que haga que marche Vizcarra con condiciones. Por ejemplo, un cambio del gabinete incondicionales que ahora tiene y que se vaya a un gabinete con participación del Congreso me parece algo sumamente sensato. Acabaría con el boche, acabaría poniendo de bomberos a los incendiarios de ahora y terminaría en buena parte con... Las soluciones políticas son así. Las soluciones políticas son transacciones que no a todos les gustan. Pero en este caso está de en medio la situación del pueblo. Hasta ahora el Congreso ha actuado impolíticamente. No le ha impuesto condiciones para sus votaciones. No ha logrado transformar la realidad. Ha sido una confrontación sin resultados. De acuerdo. Bueno, el tiempo nos gana, pero mientras los escuchaba me venía a la mente las palabras de Alan García, ¿no? Que dijo que un presidente de la República no podía determinar quién ganara una elección, pero sí quién no ganara. No sé si exageró, a qué se debió lo que dijo, en qué estaba pensando, pero bueno, fue 2 veces presidente y probablemente sepa lo que estaba diciendo, ¿no? Ahora, pero ese era Alan, ¿no? O sea, Alan era pues uno de los grandes políticos de este país capaz de hacer perder las elecciones. Miren la chapa que le puso a los Heredia, ¿no? ¿Se acuerda usted? Claro, la reelección conyugal y con eso... Así es. Y varios de ese tipo le hemos conocido. Con quien no pudo nunca fue con Frejolito, ¿no? Que nunca se dejó y le respondió airoso en varias ocasiones. Bueno, parece ser que vamos a tener que pensar en que esta figura de la vacancia por incapacidad moral permanente no es algo claro, y más bien pensar en que un presidente comprometido con situaciones de corrupción pueda incluso ser investigado antes de terminar su mandato. ¿Creen que en esto tenemos que ir pensando de aquí en adelante? Solo 1 minuto, por favor, cada uno, porque ya nos ganó el tiempo. Bueno, lo primero que mencionas, yo creo de que cualquier tipo de intervención de alguna autoridad, como el presidente, o aquellas declaraciones inoportunas del señor Alan García, ¿no? Que, bueno, ya no es que en paz descanse, ¿no? Pero quien no quiso nunca cobardemente afrontar a la justicia, ¿no? Pero más allá de esa anécdota, es importante que se resguarde el principio de neutralidad, ¿no? Y bueno, se entiende de que bajo un escenario de elecciones hay que tener en cuenta de que hay observadores, hay veedores, y sería triste que haya acusaciones de fraude, como ha habido, por ejemplo, ha habido en Estados Unidos, el actual presidente Trump ha manifestado, ¿no? Pero no puede ser tan imprudente a veces en dar algún tipo de declaración, ¿no? Entonces yo creo de que acá hay una situación que se tiene que resguardar, asegurar bajo cualquier escenario. Sí coincido con el doctor de la contraparte en mencionar, ¿no? Que se requiere algún tipo de alianza, acuerdo que permita la gobernabilidad en lo que queda de los 5 o 6 meses y que asegure unas elecciones transparentes, ¿no? Muy bien, en 1 minuto, por favor. Yo creo que
el doctor, no somos contrapartes, somos dos peruanos preocupados quizás con algunos puntos de vista diferentes, pero a estas alturas somos todos hermanitos y no queda otra de los buenos, no de los cuello blancos. Yo creo que el tema principal a nivel político ahora es justamente ese, es si el Congreso se pone los pantalones, no caen en la jugarreta de la ultraizquierda que quiere llevar a una confrontación sin destino, a una lucha nihilista, sin ningún tipo de programa, sino que siga adelante el proyecto electoral, pero esta vez sí con un gabinete, que sea un gabinete que exprese mejor la unidad del país. Una parte de ese gabinete tiene que ser del Congreso, necesariamente. Por lo tanto, el señor Merino tiene que dejar de soñar con ser presidente de la República y más bien quedarse en su cargo y poner algunos buenos congresistas como ministros, que también los hay, en algunos cargos estratégicos que se negocien con el Ejecutivo. A su vez, sugiero también que algunos presidentes regionales, el de Cajamarca y otros, que han demostrado gran solvencia moral, pues esos sean también incluidos en la fórmula. Y posiblemente algunas personalidades, pero gobernar como estamos, de ninguna manera. Es imposible. No va a llegar Vizcarra y va a tropezar en el camino y ahí sí van a estar en riesgo las expectativas del pueblo. De acuerdo, les agradezco mucho, ha sido un gusto tenerlos esta noche. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos, antes de pasar a la segunda parte con Francisco Díez Canseco, candidato por Perú Nación, vamos a ver esto último que se conoce, que en las últimas horas se ha estado hablando, que comprometen más al presidente de la República, ¿no? Evidencias que ponen más en compromiso, en una situación difícil al presidente Vizcarra. Vamos a ver este informe. Pese a que lo negó en reiteradas oportunidades, nuevos elementos demostrarían que el presidente Martín Vizcarra sí se reunió con Antonio Camayo. El exministro de Agricultura, José Hernández, presentó ante la Fiscalía unos chats que desmentirían al jefe de Estado. Esas evidencias ya están en manos del fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lavallato, para ser sometidas a peritaje. Se ha podido rastrear mensajes eliminados, audios, envíos de ubicaciones y hasta llamadas para esclarecer el caso. Una de las conversaciones de WhatsApp tiene que ver con las coordinaciones que el exministro José Hernández realizó para que Fernando Castillo Divos, presidente de ICSA, llegue a su residencia en La Molina, en la noche del 25 de agosto del 2016. En ese encuentro se habría producido la entrega de los $60.000 restantes que corresponde al saldo del soborno a favor del jefe de Estado, dinero que él mismo habría solicitado a cambio de la buena pro del hospital de Moquegua. Según las indagaciones, la coordinación de este encuentro se hizo por intermedio de Rafael Granados, gerente de la compañía, quien en el chat habría señalado que Fernando Castillo estaba camino a la casa del exministro Hernández para entregarle el dinero en efectivo al mandatario. Otro chat sería la conversación entre Martín Vizcarra y el exministro José Hernández. Este último le comentó sobre su cercanía con el empresario Antonio Camayo, implicado en los cuellos blancos del puerto. Es decir, fue gracias a José Hernández que el jefe de Estado habría conocido al empresario de ISA Motors. En su declaración al Ministerio Público, el exministro de Agricultura aseguró que llevó a Camayo a una segunda reunión de coordinación con Vizcarra en un conocido restaurante de San Isidro. A la cita también acudieron el ahora congresista José Vega de Unión por el Perú y el líder del partido Podemos Perú, Enrique Wong. Estos elementos serían claves y posiblemente considerados por el fiscal Germán Juárez Atoche como fundamento para solicitar la prisión preventiva del presidente Martín Vizcarra cuando termine su mandato. Claro, uno comprende la sensatez de la población, la mayoría por lo menos, que dice, bueno, una vacancia en este momento, ¿no? En medio de las circunstancias que nos encontramos, pero por otro lado, mantenernos con un presidente que está hasta aquí, ¿no? Y sobre todo que reiteradamente queda en evidencia que su coartada no es más que niégalo todo, pero después los hechos lo delatan, ¿no? Y eso es terrible. Entonces, y quedan algunos meses, no es poco tiempo tampoco. Bueno, mañana lunes, el Congreso dirá. Nosotros no somos un programa de denuncias, nosotros somos un programa de análisis y lo queremos hacer a profundidad, tratando de ser objetivos, porque desde luego los periodistas y los analistas, todos somos seres humanos y como tales tenemos nuestras propias tendencias también, pero lo que debemos ser siempre es plurales, es decir, permitir que todos
puedan expresar sus puntos de vista, ¿no? Por supuesto, acreditados, por supuesto, análisis que tengan como fundamento una lectura de la realidad y una visión, además, de futuro. Al menos eso procuramos. Y también nos hemos comprometido a cada domingo tener un candidato, todavía precandidatos, a la presidencia de la República para conocer un poco más su mirada del país. Bueno, en esta ocasión estamos con Francisco Díaz-Canseco Tábara, un hombre de larga trayectoria política, también profesional, que estoy seguro que recordamos, que no es la primera vez tampoco que postula a la presidencia de la República, y vamos a ver qué tiene que decirnos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en Tema de Fondo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y una aclaración, es la primera vez que postulo a la presidencia de la República. En la ocasión anterior, nuestro partido se retiró de los comicios porque nos inscribieron en el jurado con solo 60 días de anticipación en las elecciones, con lo cual era imposible hacer campaña. Así es, así es. Ahora lo recuerdo mejor, claro que sí. Prácticamente casi ya en el partidor, ¿no? Y fueron unas circunstancias que otros movimientos también tuvieron que vivir. Bueno, cuéntenos entonces, ahora un poco que además los partidos políticos se han visto todos obligados a participar de estas elecciones. Vamos a tener finalmente, todo parece indicar, 23 candidatos a la presidencia de la República. ¿Cuántos de estos partidos alcanzarán lo mínimo necesario también? ¿Cuántos podrán sostenerse en el tiempo? ¿Cuántos no? Una situación en la que yo me vengo preguntando es por qué tenemos tan pocas posibilidades de convocarnos, de reunirnos y quizás personalidades como usted, que tiene tantos años al frente no solo de actividades políticas, sino otras actividades también importantes como el Consejo Nacional de la Paz, de pronto no puedan convocar, entenderse con otros, seguir con plataformas más sólidas. Cuéntenos un poco si es que comparte mi visión o no. Lo que ocurre es que hay una profunda crisis institucional de la política en el Perú. De esa diversidad de 24 partidos, la mayor parte son vientres de alquiler, o sea, no son partidos políticos. El sentido general de un partido político es que está constituido por un grupo de personas que tienen pensamientos comunes, ideales comunes, y que en base a ello y a sus propias ideas llegan a programas comunes. ¿Con qué objetivo? Servir al país. Pero lo que vemos nosotros aquí es una profusión de partidos que simplemente albergan las ambiciones personales de sus integrantes, que además invitan constantemente gente que no tiene nada que ver con el partido para ser sus candidatos presidenciales o para integrar las listas del Congreso, y que no muestran, vamos a decir, ningún tipo de vocación de servicio con el Perú. Para nosotros era muy difícil tratar con partidos, y será muy difícil tratar con partidos que tienen esas características, porque en realidad, repito, no son partidos políticos, son simplemente maquinarias electorales cubiertas con el manto de partido para darse legitimidad, pero que en la práctica no son tal cosa. Hay un dicho, una frase de un famoso filósofo alemán que señalaba ya por 1930 que los partidos suelen fundarse como una conjunción de ideales y suelen terminar como una unión de intereses. En el Perú ahora lo que hay son uniones de intereses, descarnadas y claras. Partidos que defienden intereses de empresarios con mucha plata, universitarios. Partidos que convocan a personas que no tienen nada que ver con su supuesta ideología para que encabecen la prensa presidencial, porque tienen evidentemente muchos recursos económicos. En fin, sería larga la lista de todos estos partidos. Y el otro día me preguntaban, si usted tuviera que hacer una alianza en segunda vuelta, ¿con quién la haría? Yo contemplaría con mucho cuidado con quién hacerla, porque nosotros solamente vamos a hacer alianzas cuando se trata de programas y ideas comunes. En base a ese compromiso con el Perú, podemos juntarnos con otro partido que hasta ahora realmente no lo veo. Ahora, ¿cuáles son entonces esos planteamientos que tienen como base, como principios en Perú Nación, más allá de las generalidades, ¿no? Porque ciertamente
todos los movimientos políticos y los líderes políticos hablan de una lucha contra la corrupción, hablan del crecimiento económico, pero más allá de las generalidades en las que creo que todos estaríamos de acuerdo, no creo que nadie se oponga a ninguna de estas cosas, ¿qué tiene que ofrecer Perú Nación en estas elecciones 2021? Bueno, no ofrecemos. Lo que estamos es proponiéndole al país que apoye nuestra revolución pacífica, que tiene 3 pilares: la lucha contra la corrupción, el pago de la deuda social que el Estado tiene con la educación, con la salud, con la seguridad y con la justicia, y el establecimiento de un régimen real en cumplimiento de la Constitución de economía social de mercado, por lo que hay hoy día en Perú es un sistema mercantilista, o sea, empresas que se aprovechan de los recursos del Estado, que son de todos los peruanos, para llenarse los bolsillos. El cómo: vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública, que va a ser integrado por 3 personas de acrisolada honradez e intachable trayectoria y con gran capacidad de gestión, que serán elegidas directamente por el pueblo, no designadas por nuestro gobierno. Nuestro gobierno recibirá a los postulantes, filtrará si tienen malos antecedentes y luego el pueblo va a decidir su destino y va a crear un organismo que se encargará de expulsar a los corruptos del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional y, por supuesto, de la Contraloría de la República. Para comenzar, en materia de educación, nosotros creemos que hay que priorizar 2 cosas básicas. La infraestructura: hay un déficit de 100.000 millones de soles y eso se tiene que cubrir paulatinamente, porque ahí está de por medio la salud y la vida de miles de pequeños, de miles de peruanos que son la flor y nata del futuro de nuestra patria, que tienen que ir a pequeñas escuelas rurales en las cuales no hay agua ni desagüe. Y por supuesto, capacitar a los profesores y maestros y darles un sueldo digno y adecuado. De eso nos vamos a encargar. En salud está dentro del plan prioritario de los primeros 100 días, el plan de emergencia, en donde primero que nada vamos a hacer un inventario, una auditoría de la situación de la salud en el Perú. En segundo lugar, en base a ello, porque ¿qué nos va a dejar el gobierno de Vizcarra? ¿Qué nos puede dejar con lo que estamos viendo? Pero en fin, tenemos que evaluar si sus cifras son correctas y saber cuál es la realidad antes de tomar la siguiente medida: financiar debidamente el presupuesto de salud, que hoy día solamente asigna 9,50 soles por persona por mes a cada persona que es beneficiaria de ese programa fallido. Pues nosotros vamos a dotarlo de un presupuesto adecuado y veremos la manera de transferir partidas o de emitir bonos soberanos para que con deuda se pague la salud del Perú. No lo que ocurre hoy día, que se endeudan por las puras en muchos casos o para pagar obras gigantescas sobrevaluadas. Y en tercer lugar, nosotros estamos, dentro del contexto del plan de emergencia, y estamos considerando un tema central de usted. Hoy estamos en plena siembra grande de la sierra y no veo ningún apoyo para esas decenas de miles de pequeños productores. En el Perú hay 2.300.000 pequeños productores que albergan unos 10 millones de personas y que constituyen el eje de la alimentación de nuestro país. Nosotros, al día siguiente de asumir el poder, vamos a tomar medidas para que el agrobanco, que está pésima y corruptamente llevado, caiga en manos de personas eficientes e intachables. Y sabemos con quiénes podemos trabajar para que los recursos que tiene el agrobanco, 610 millones, de los cuales solamente han utilizado 42 millones, se utilicen para financiar a los pequeños productores, fundamentalmente en la siembra grande de la sierra de octubre del año entrante. Y vamos a darles semillas certificadas, y vamos a darles asistencia técnica, y vamos a crear el gran sistema nacional de ferias de productores para que coloquen directamente sus productos con los consumidores y de esa manera se beneficien productores y consumidores. De esto yo puedo hablar con conocimiento porque soy el pionero de la quinoa en el Perú. Inicié el primer proyecto de quinoa en Puno y ahí trabajo hace 35 años. Conozco a mi gente del campo. Antes de que desarrolle un poco más este aspecto que sí considero importante, este sistema nacional, usted ha llamado de distribución, ¿no? Del agricultor directo al consumidor. Antes de que lo pueda desarrollar un poco más, y también sobre la agricultura orgánica en la que se ha desarrollado, mencionó otros sectores importantísimos que deberían
generar incluso políticas públicas nacionales, ¿no?, que trasciendan los gobiernos, educación, salud. La gestión del gobierno del presidente Vizcarra frente a la pandemia, a la crisis sanitaria, ha sido terrible. Pero lo que hemos visto también es que es un sistema sanitario que viene de muchos años atrás, descuidado, empobrecido. 20 años de crecimiento económico, pero esto no se ha reflejado de pronto en un mejor servicio de salud pública. Hablemos solo de salud en este momento, ¿no? ¿Qué está fallando en el sistema para que tantos años de crecimiento económico no puedan reflejar una mejora sustancial en servicios tan básicos como este? Mire, primero, no ha habido inversión en infraestructura de salud. Hay un tremendo déficit de hospitales, de postas médicas, de lugares de atención. En segundo lugar, había una fuerte migración de profesionales del Estado, del sector privado, al extranjero, por los malos sueldos. Nosotros trabajamos en plan de gobierno con la doctora Luz Rivera, que es nuestra candidata en Pasco y que ha sido directora regional de salud de Pasco y que está en este momento en el Hospital de Cerro de Pasco atendiendo a enfermos de COVID. Tenemos también a la doctora Carol Tomasco, que está haciendo su turno hoy en el Hospital de Villa María del Triunfo y que está en el comando del COVID. Y tenemos la información directa de profesionales como ellas que trabajan en el frente de batalla contra la plaga. Y por eso sabemos, entre otras cosas, que hay mucha corrupción y que hay mucha ineficiencia. Vamos a entrar el año entrante a limpiar de ineficientes y de corruptos del sector salud, a poner a gente buena, bien pagada, honesta y con vocación de servicio, como Carol y como Luz, que están realmente indignadas y estupefactas en lo que ven todos los días en los hospitales donde ellas trabajan, en las alturas de Pasco y aquí cerca, en Villa María del Triunfo. Y tenemos, por cierto, los informes de todo el país sobre la materia. Estamos evaluando la situación, pero sabemos que hay que hacer el inventario, determinar los recursos económicos que se necesitan, barrer con la gente deshonesta y corrupta y entrar a trabajar de otra manera que lo que se ha venido haciendo, no solamente con el gobierno de Vizcarra, sino, como usted bien ha señalado, desde hace muchos años y desde muchos gobiernos atrás. De acuerdo. El sistema agrícola, ¿cómo podemos hacer para que este finalmente sea rentable, pero de manera justa? Es decir, para el campesino, ¿no? Y que le pueda abrir no solo el mercado interno, sino pensar un poco más allá. Una candidata, ya le preguntaremos en su ocasión, ha hablado incluso de una segunda reforma agraria. No sabemos qué significa eso, vamos a preguntárselo en su momento, pero ¿por dónde cree usted que se debe trabajar en este sector? Me parece que esa candidata tiene una vocación estatista y pseudo-socialista. Yo, a diferencia de esa candidata, trabajo en el campo. Hace 35 años que inicié el primer proyecto de agricultura orgánica de quinoa en Puno y sigo trabajando con la gente de esa época y ahora hablo con los hijos, con los nietos y lo hago también en las otras áreas donde hemos desarrollado proyectos importantes como el Valle del Río Apurímac, Kenia, donde tenemos un proyecto de sustitución de cultivo de coca ilegal por ajonjolí orgánico, o en las alturas de Cotahuasi, donde hemos desarrollado un proyecto de kiwicha. Yo le digo, lo que requerimos no es esa reforma agraria, no sé a qué se quiere referir esta amiga de usted, porque yo no la conozco, pero lo que sí le puedo decir es que el agro necesita varias cosas importantes. En primer lugar, en primerísimo lugar, que haya financiación, que no la hay, porque el agrobanco sigue siendo un fracaso. Y para eso vamos a cambiar la mentalidad, la gente y la eficiencia del agrobanco a partir del 29 de julio del año entrante, repito, para impulsar la siembra grande de la sierra que se efectúa siempre en octubre. En segundo lugar, la semilla certificada es fundamental porque incrementa la productividad en el campo por hectárea y eso le va a dar un mayor rendimiento, que es lo que no tienen ahora porque no hay una distribución eficiente de semillas certificadas. Yo le cuento una anécdota. En Puno, donde yo trabajo tantos años, el año 2014, 2015, pleno boom de la quinoa, ¿usted sabe cuál es el presupuesto de línea de Puno para el desarrollo de quinoa? A ver, denme una cifra. No me puedo aventurar porque no es una información que maneje. Dígalo usted, por favor. Yo le doy la cifra. 500 soles al año. ¿Qué le parece? ¿No? Y después aumentaron a 25.000 soles porque entró en esa sección de línea de Puno un ingeniero embarado que recibía
2.000 soles mensuales. O sea, aumentaron de 500 a 1.000 soles para investigación y desarrollo y el resto era el sueldo del embarado. Bueno, con eso vamos a terminar. No están funcionando los INIAS, los Institutos Nacionales de Investigación Agraria, en ninguna parte del país. Casi todos están cerrados. Vizcarra clausuró el de Moquegua. Hay una inversión, una donación holandesa en la zona de Majes, en Santa Rita, concretamente muy cercana a Majes, en la cual se han enterrado $1,5 millones de la cooperación holandesa porque cerraron el local y ahí lo dejaron tirado. Y las tierras que tenía el INIA fueron alquiladas al sector privado para hacer investigación que jamás la ha hecho. Entonces, esto ha perjudicado enormemente el desarrollo agrario del Perú y nosotros lo vamos a recuperar. Yo sé esas cosas. Yo sí le digo porque tengo años trabajando en esto y lo he visto todo muy de cerca y a nivel nacional. Pero, entonces, ¿por qué, hay que terminar. ¿Por qué Agrobanco, Banco Agrario antes, ha tenido siempre tantos enemigos? ¿Por qué es alto el nivel de morosidad? ¿Por qué no parece ser efectivo para lo que se pretende conseguir? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Mire, lo que está fallando es que Agrobanco es un banco político, como lo fue con anterioridad el llamado Banco de Fomento Agropecuario, que todos los años perdía millones de soles y era subsidiado por la caja fiscal. En el caso del Agrobanco, hubo además un gigantesco, como usted recordará, acto de corrupción, cuando recibió fondos por más o menos 500 millones de soles de un banco alemán, el Deutsche Bank, con una tasa muy buena, y en lugar de colocarlo con los pequeños productores, que es el fin del Agrobanco, se lo prestó a varias empresas exportadoras que tenían crédito comercial y no requerían del Agrobanco, y en base a ello colocó los 500 millones que nunca se los han pagado. Esto hace 5 años y solamente ha recuperado 80 millones y se fue a la quiebra. Y ahora le han fondeado al Agrobanco 610 millones de soles y solamente ha podido colocar 42 millones hasta el 31 de julio. Nosotros vamos a sacar a la gente de Agrobanco. Nosotros vamos a colocar en el Agrobanco a gente proba, gente honesta, gente con capacidad de trabajo que sí conoce el agro para que empiece a colocar. Y si es necesario, ampliaremos el ámbito de acción del Agrobanco a la banca privada con aval del Estado para que coloquen, porque lo que se requiere es que este dinero llegue a los pequeños productores con la semilla certificada y con la asistencia técnica para aumentar la productividad del agro. Yo le digo, por ejemplo, en la quinoa, la producción promedio por hectárea, quinoa orgánica, estaba en 1.200 kilos por hectárea versus 600 en Bolivia. Hoy día ha bajado a 800 por la invasión de químicos que al comienzo aumenta la productividad por hectárea y luego la disminuye. Y sobre esto, poco o nada ha hecho el famoso Ministerio de Agricultura, al cual ahora le quieren cambiar el nombre, pero le van a cambiar la fachada, pero adentro sigue lo de siempre, corrupción e incompetencia. De acuerdo. ¿Quiénes lo acompañan en esta jornada electoral? Me acompañan en la plancha está la doctora Nancy Cáceres, que es una muy reconocida médica obstetra del Cusco, catedrática universitaria, luchadora social de toda la vida, fundadora de Perú Nación. En la segunda vicepresidencia va Manuel Salazar, también un acreditado empresario de Gamarra. Él es el presidente de la Asociación de Pequeños Empresarios de Gamarra y nosotros, dentro del plan de emergencia, estamos priorizando el apoyo a las pymes que dan el 98% del empleo en el Perú. Vamos a hacer 2 cosas fundamentales. Primero, ampliar el ámbito de acción de la ley que obliga y que no se cumple al Estado a adquirir el 40% de sus bienes y servicios de las pymes. Y en segundo lugar, ampliándolo al 60%, del 40% al 60%, vamos a darles asesoría técnica para que puedan participar en licitaciones y concursos, para que puedan consorciarse y para que mejoren su competitividad con miras a la exportación. Pero además, el segundo tema central, tenemos un programa muy bien diseñado por nuestro equipo de plan de gobierno, en este caso por el economista Camilo Figueroa, para reducir las tasas de interés que son altísimas, especialmente cuando se trata de pequeñas, medianas y microempresas, a través de la conversión de COFIDE en un banco de primer piso y que el Banco de la Nación también extienda sus servicios más allá de aquellos que prestan a los servidores del Estado. De esta manera queremos crear una fuerte competencia que va a llevar a la banca privada
oligopólicamente manejada por 4 bancos que tienen el 80% de las colocaciones, a bajar sus tasas de interés. Son las 2 cosas que queremos hacer de manera inmediata, porque ese sector es el que da, repito, el 98% del empleo y hay que darle absolutamente todo el apoyo. Este último es un tema muy interesante, lamentablemente ya nos ha ganado la hora, esperamos tener alguna segunda oportunidad para poder tratarlo también. Solo una pregunta muy breve, esta va a ser una campaña bastante sui generis, por decirlo lo menos, ¿no? Parece ser que entre lo positivo de eso es que no va a demandar esas grandes inversiones de pronto que pueden significar movilizarse por todo el país y ese tipo de encuentros ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar. Quizás gran parte de la campaña esté en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Cómo es que usted va a tratar de hacer llegar sus propuestas a la población? Bueno, tenemos un gran equipo de redes que está trabajando en este momento y captando, por supuesto, la señal de ustedes. Tenemos un buen equipo a cargo de los medios de comunicación. Yo acabo de estar en Arequipa, donde el comité nuestro lanzó la plancha presidencial del partido. Yo voy a empezar a viajar por tierra, como lo he hecho toda la vida, visitando pueblo por pueblo. Lo voy a hacer con mi mascarilla, guardando, por supuesto, la separación social respectiva, pero quiero darle el codo o el puño a los amigos, a los luchadores sociales que nos acompañan en esta gran batalla para salvar a Perú. Muchas gracias, le agradecemos mucho por esta entrevista. Muchas gracias también. Muy buenas noches y cuídense. Gracias, igualmente. Bueno, hemos estado entonces conversando con el candidato, todavía precandidato, tendrá que ser ratificado, desde luego, en las internas por el partido Perú Nación, Francisco Díez-Canseco Tábara. Hemos tratado de escuchar muy atenta a sus propuestas y algunos planteamientos que les hemos preguntado también sobre visión de país, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa que usted conozca para que su voto sea informado. Ojalá no votemos más por el menos malo, ¿no? Ojalá no votemos más en contra de, sino que votemos por alguien en quien realmente creemos que puede marcar la diferencia para el presente y el futuro del Perú. En la circunstancia que estamos viviendo, un país post-pandemia. Eso es para pensarlo muy seriamente, ¿eh? Este voto no puede ser bajo ninguna circunstancia una lotería. De ninguna manera. Informémonos, queridos amigos. Con esta pequeñísima reflexión nos vamos, agradecemos su preferencia y como siempre también agradecemos a la cortesía de Vez Cable. Que Dios los bendiga.